Well, God bless you, church. It's another great day in the house of God. Amen. And as everybody's joining her today, this is a pre-recorded service, so gather on your laptops, your cell phones, whatever you're watching this through today. We're going to have a good time in the house of the Lord today. Amen. And especially like to thank everybody for their continued prayers for Pastor. Fortunately, he's very well recovered, as y'all found out in the group chat. He's actually here with us today to supervise the service, but we're going to have a guest speaker today, and we're going to have a great time. Amen. The opening scripture is going to be in the book of Matthew, verse 21 and chapter 21, verse 22. And it simply says, "And all things whatever ye shall ask in prayer, believing ye shall receive." So if we just believe it today, church, and if we ask for it with faith to God, we shall receive what He has for us. Amen. So worship with us today as we open the service. Amen. Hallelujah. Avívanos.
con su gloria, amen. That his house be filled with his glory, amen. Well, we hope and pray that in your home the Spirit of God is filling it, amen. Esperamos que en su casa la gloria de Dios esté llenando su hogar, amen. We pray for every one of you. Estamos orando por cada uno, de que donde se encuentren el Señor pueda hacer una obra. We pray that wherever everyone is at, God continues to do a work in your home, in your lives, amen. We're so grateful that we are here today, amen. As many of you knew, we were out. Unfortunately, we were hit by COVID. So fuimos desafortunadamente no estuvimos aquí varias semanas porque COVID desafortunadamente llegó a mi casa. Pero bendito sea Dios y agradecida con todos ustedes y sus oraciones. Praise God, el Señor nos ha visto adelante, nos ha dado fuerza, nos vamos recuperando y estamos buscando la normalidad de nuestras vidas. Amen. So we're grateful for everyone that prayed for us, everyone that sent a meal, everyone that called, everyone that texted. Thank you so much. There will never be enough words to thank you for showing us so much love and showing how much you care for us. Amen. The Lord bless you. Amen. Dios los bendiga a todos los que nos llamaron, mandaron textos, trajeron comida y claro, más que nada, sus oraciones. Muchísimas gracias. Que Dios en su santa gloria nos bendiga a cada uno de ustedes por demostrar tanto amor hacia nosotros y que somos una familia. Muchísimas gracias. Amen. Pastors coming along, as Brother Ross said. Nuestro pastor se va recuperando poco a poco, como mencionó el hermano Ross. Tomorrow we have a doctor appointment. Tenemos una cita con el doctor mañana, just so they can evaluate him one more time, para que lo evalúen una vez más. And in the name of Jesus, we're declaring his healing, complete healing, amen. Y en el nombre de Jesús estamos declarando completa sanidad, amen. También le quiero dar gracias a mis hijos. I want to thank my children, amen, because this past Sunday they held the fort down. Este domingo que pasó, along with Brother Kevin, junto con nuestro hermano Kevin, ellos todos juntos trajeron el servicio del domingo pasado. God bless them, amen. Dios los bendiga. It's a big responsibility. Es una gran responsabilidad, but they did not back out. No se echaron atrás. I'm glad that our young people love the Lord. Me da gusto ver que nuestros jóvenes aman al Señor. And they take this ministry serious. Y toman el ministerio de Dios en serio. Amén. So bendito sea Dios y Dios me los bendiga. Agosto 16 vamos a regresar al servicio regular. August 16th, which is this Sunday, este domingo, we're going to go back to regular services. Amen? Amen. We're all excited. We miss everybody. Extrañamos a todos. But, amen, solo es si usted está confortable. It's only if you're comfortable coming back. Amen? We don't want anyone to feel like you're forced to come. It all depends how you feel, your health. We want to make sure that you are comfortable. We will continue to wear our face masks and social distance. Amen. We will continue to provide hand sanitizers, and we will sanitize the sanctuary so that way everybody can feel safe for those that wish to come back. Amen. So solo si quieren regresar y están confortables. Si se sienten enfermos, si no se sienten bien, por favor quédense en casa, descansen, déjenos saber para orar por usted. If you're feeling sick, please let us know so we can pray with you. You're not alone, no están solos. Pero cuando regresemos, vamos a estar usando la máscara y vamos a estar practicando la distancia y nosotros vamos a estar poniendo sanitizer, limpiando el lugar, amén, para que el lugar se encuentre más limpio y no tengan que preocuparse de que si pueden ser infectados. So ese va a ser este domingo, this Sunday, August 16th, we're coming back together in Jesus' name. So estén en oración, be prayerful for those that come back, that we may come back more than ever to praise Jesus with all our heart, amen. And last but not least, últimamente, let's be prayerful for our young people. Hay que orar por nuestros niños y nuestros jóvenes. They're going back to school. I believe some have come back to school. Algunos están desde la casa. Some are doing school from home. So hay que orar por ellos. This COVID has really put a strain on our young people. Está poniendo mucho sacrificio en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en los papás. So hay que orar de que el Señor esté con nosotros en esta temporada que van a regresar a clases o están haciendo clases desde su casa. It's not easy. So let's pray for young people. They need our prayers. Amen.
Well, those are all the announcements for now. Son todos los anuncios que tengo por ahorita. So join us to go into a moment of worship and meditate upon the Lord. Hay que entrar en un momento de adoración y meditar en el Señor. We're going to have the word this evening. El hermano Roger nos va a traer la palabra esta tarde. Yo sé que el Señor le ha dado una palabra de aliento para nosotros. I know the Lord's given him a word of encouragement. And I know that the Lord's going to speak to us. El Señor nos va a hablar. So let's prepare our heart and our mind and bind with the praise team in worship. Amen. God bless you. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Es un privilegio estar en este lugar. Después de 2 semanas me siento contento y gozoso de poder estar otra vez en la casa del Señor. No hay cosa más horrible de que algo te impida
de estar en la casa del Señor. David decía que es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Me siento contento de poder estar en este lugar, me siento contento de poder ver los pastores que están bien, el pastor se está recuperando, me siento gozoso. Ya días no lo miraba, ya siento en mi corazón y estoy en un lugar y Dios sabe que ya extrañaba verlo, ya extrañaba verlos a todos y sigo extrañando al pueblo de esta iglesia, de poderlo ver. Es hermoso servir a este Dios maravilloso. En estos tiempos podemos ver que el peor miedo que el pueblo está pasando es por medio de todo esto, que la pandemia y todo. Y nos damos cuenta de que el miedo ha invadido muchas personas. Podemos ver iglesias que han cerrado y que ya tienen miedo de volver a abrir por el miedo, por mucha cosa, la asistencia de la iglesia, la economía y todo eso. Pero yo meditando en el Señor me daba cuenta, siempre me encantan las promesas que Dios le da al pueblo y lo da a nosotros. Pero yo en este lugar he escuchado palabra de Dios. En este lugar, antes de esto, de tantas promesas, un día el pastor dijo que de parte de Dios que iba a haber una explosión en este lugar. Y yo lo creí en mi corazón. Yo empecé a ver unas bombas a punto de explotar. Y digo, esta iglesia no va a cerrar en las luchas y las pruebas. Nosotros seguimos caminando. Y me doy cuenta, hermanos, de muchas cosas. También Dios nos promete tantas cosas. Dios a través del hombre, del pastor de esta iglesia, habla a su pueblo. Yo no sé, hermanos, si ustedes se acuerdan, pero a mí me encanta cuando vengo a la iglesia y pongo atención a cada detalle de la palabra. Porque a veces no toda la palabra es para uno, pero hay una palabra exacta para uno. Aleluya. A través del Señor, el Señor prometió, a través del pastor dijo una vez de que iba a ensanchar ese lugar. Yo también lo creí. Entonces yo digo, esta iglesia no puede ser cerrada. Llego a este lugar ahorita y dice que el domingo vamos a estar a la iglesia. Mi espíritu brincó y digo, gloria a Dios. Yo me gozo por estar en la casa del Señor. Aquel hermano que tiene miedo, que está problema, que está pasando por dificultades, yo le quiero decir que no deje que el miedo lo detenga de seguir avanzando, que el miedo lo detenga de renovar su fuerza. En estos días estaba orando, no sé, por ahí el miércoles, jueves, le mando un texto al pastor cómo estaba. Pero en eso sentí mi corazón de preguntarle si necesitaba algo, que yo fuera por algo por él. Y le pregunté al pastor si necesitaba algo. El mensaje que agarré para atrás rápido fue: ¿puede predicar el miércoles? Gloria a Dios. Lo único que yo hice en ese momento: Señor, tú sabes y me conoces. Si tú dices que yo puedo, yo lo hago. Cuando yo llegué a esta iglesia, antes de invitado, antes de pertenecer, antes de que el pastor Richard, la pastora Alma fueran mis pastores, llegué a este lugar y pude sentir una hermosa presencia en este lugar, un poder, una gloria, algo hermoso. Y nunca yo pensé estar en este lugar y pertenecer en esta iglesia y tener el privilegio de que el pastor me suelte este lugar, porque muchas personas pueden decir: oh, pero eso es de Dios. No se equivoque, este es el lugar, es del pastor. Gloria a Dios, le doy gracias por la confianza. Y a veces, hermano, el miedo es el que te detiene de muchas cosas. Y eso fue lo que me pasó cuando el pastor me mandó el texto. Lo único que le puse, creo que le puse sí o ok. Digo, el Señor, después le digo ok, lo haré con la ayuda del Señor. Le doy gracias a Dios porque yo sé que Él es grande y Él es fuerte. Y ahorita yo creo que lo que los está deteniendo de avanzar es el miedo. Por eso vamos a abrir la Biblia y vamos a leer Mateo 14, del 22 al 30. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera
Gloria a Dios. Y ir a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Amén, amén. Oramos, gracias Señor por tu infinita misericordia en esta tarde. Señor, te pedimos que seas tú hablándole a tu pueblo, que seas tú, Padre, ministrando a tu pueblo, que seas tú, Padre, hablando a través de mí. Usa mi vida, usa mi mente, mi corazón, Señor. Quita de mí todo pensamiento humano, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando en este lugar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Pueden sentarse, hermanos, en el nombre de Jesús. El Señor, nos damos cuenta que Jesús envía a sus discípulos en la barca al mar. Pero nos damos cuenta que Jesús podía discernir todo lo que iba a pasar. Él sabía que ellos iban a ser atribulados en medio del mar. Él sabía que las olas se iban a poner, la tempestad se iba a poner horrible. Gloria a Dios. Más abajo, el 25 y el 26 dicen: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. La acción que tenemos antes de una adversidad nos da el temor, el futuro, el miedo, nos produce dudas. Gloria a Dios. Nos hace llegar a una falsa conclusión y tomar malas decisiones. Ellos veían el fantasma que realmente era Jesús. Las circunstancias adversas nos hace sobrevenir los problemas. Cuando Jesús vio su angustia, los tranquilizó. Inmediatamente Pedro recobró. Pedro reaccionó y conoció la voz de Jesús. La palabra aquí nos muestra tres elementos. Uno es ánimo, identificación y apoyo. Para que el temor desaparezca, esos tres elementos son los que nos ayudan a redimir nuestra fuerza cuando la perdemos por el miedo. Existen dos tipos de agotamiento, el físico y el espiritual. El caso de los discípulos, efectivamente sentían angustia por la tormenta, pero los que más les afectó fue la falsa aparición de un fantasma. O sea, lo que les daba más miedo era de que lo que ellos estaban viendo caminando por el agua, encima del agua, era un fantasma. Se angustiaron por algo que no era real. Fue lo agotamiento espiritual. Ellos se agotaron espiritualmente. Porque si no se hubieran agotado espiritualmente, ellos se hubieran dado cuenta que era Jesús. Entonces, para empezar a restaurarnos, lo primero es cobrar ánimo y esperanza. Buscar la fe de ver lo malo, de buscar lo bueno en lo malo. Y es difícil, hermanos, cuando estamos en un desierto, cuando estamos en una tribulación, cuando estamos en una necesidad, en un problema, es difícil encontrar lo bueno en medio del problema. Pero cuando entendemos y aprendemos de buscar lo bueno en medio de la tormenta, es donde empezamos a gozarlo.
Hay una frase que dice el pastor que siempre me gusta, que nosotros siempre estamos peleando del lado ganador. Pero cuando tú no encuentras lo bueno en medio de la tormenta, aún tú no estás siendo ganador porque tú estás sufriendo. Por ejemplo, cuando di positivo del COVID, me preocupé porque es una enfermedad que está afectando a nivel mundial todo el mundo. Pero no me preocupé por la enfermedad. Me preocupé que se enfermara mi esposa, mis hijos, mi familia. Y orando al Señor para que ellos no fueran contagiados, resulta que ellos también dieron positivo. Gloria a Dios. Entonces la pregunta es que yo haría, o alguien podría hacer: ¿te escuchó Dios? Claro, me escuchó. Dios quería regalarme algo. En medio de esta enfermedad, es más, no solo mi familia, hasta mis perritos se enfermaron. Gloria a Dios. Pero en medio de esta enfermedad, en medio de todo esto, Dios me regaló 16, 17 días. Déjeme decirle, en toda mi vida nunca he tenido tantos días 24/7 con mi familia. Me gocé. En vez de enfocarme que estaba enfermo, empecé a disfrutar a mi esposa, empecé a disfrutar a mis hijos, empecé a gozarme y se me olvidó que yo estaba enfermo. Gloria a Dios. Tenemos un Dios maravilloso. A veces pasan cosas, hermanos, que no tomamos ese tiempo para nuestra familia porque se nos olvida que tenemos un Dios poderoso que nos ha prometido que nos va a bendecir, que nos va a cuidar, que nos va a dar lo que necesitemos. Pero los aferramos a un trabajo porque tenemos que pagar biles, tenemos que hacer esto, y está bien. No estoy diciendo que no trabajen, cuidadito, pónganse a trabajar. Pero el Señor me regaló esos días y los disfruté. Hasta con mis perros. Con mis perros me tengo que levantar de madrugada a pelear con ellos para que dejen de ladrar. Pero como estaban enfermos y perdieron el olfato, me pude aventar 2 semanas que dormí tranquilo porque mis perros no ladraron. Tengo un Dios maravilloso, y aparte de eso, tengo un Dios que se la sabe toda. Cuando yo hubiera pensado, no puedo quedar 16, 17 días en casa sin trabajar, pero dice el Señor: yo soy tu Dios. Y me puso en mi casa. Está bien, estaba enfermo, pero yo no sufrí. Yo disfruté mi familia. Aparte de eso, también dice: ok, también vamos a hacer que manden tu cheque de tu compañía. Tenemos un Dios maravilloso. Por eso, hermano, ahorita en esta cosa que estamos pasando, yo sé muchas personas tienen miedo, aún la iglesia, los hermanos. No se preocupen, hermanos. Confíen en el Señor. Gloria a Dios. Santo es el nombre de Jesús. Aleluya. Podemos leer el versículo 28 más abajo. Dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Eso yo llamo ser un oportunista, pero un oportunista bien. Porque podemos ver esta historia de la Biblia, ahora de los discípulos, pero el que resalta solo es Pedro. Y podemos ver muchas personas han predicado este mensaje acerca de Pedro, pero yo creo que no han podido ver el punto de Pedro. Gloria a Dios. El miedo se manifestó 2 veces en ese momento. La primera vez antes de intentarlo, y la segunda cuando ya tenía los pies sobre el agua. Nos damos cuenta que Pedro pudo caminar sobre el agua, desafiando muchas cosas, sobre aquello que dice que todo lo que sube cae.
podemos ver a Jesús, a Pedro caminando sobre las aguas. Yo me imagino a los discípulos conocían a Pedro y decían, eso no puede ser obra de Pedro. Pero Pedro, la manera que le dice a Jesús es que si Él es Dios, pero Pedro, él sabía, porque él conoció cuando le habló, dice la palabra. Él sabía que era Jesús y que tenía el poder. Pero Pedro lo que necesitaba era la palabra. Cuando Jesús le dijo, ok, anda y ven. Pedro necesitaba un empujoncito. Amen. Gloria a Dios. Amen. Aleluya. Gloria a Dios. Miramos el versículo 31 y dice que Jesús, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amen. Pedro se agotó, tenía todas las fuerzas para empezar, pero no tuvo las fuerzas para terminar. Necesitó un empujoncito adicional y pidió ayuda cuando sintió que se hundía. Hermano, ese problema que estamos pasando ahorita, estamos con miedo, estamos sintiendo que nos hundimos, pero lo único simple que nosotros tenemos que hacer es decirle al Señor Jesús, ayúdame. Pero a veces venimos a la iglesia con una necesidad, con un problema, pero estamos ahí queditos en la banca. El Señor ya sabe lo que necesita, pero dice, abre tu boca. Abre tu boca. Hermano, ¿por qué digo eso? Porque yo estuve allí. Yo antes iba a la iglesia y yo sentía la ganas de alabar, de decir gloria a Dios, de saltar, de danzar, pero no lo hacía porque miraba al hermano que estaba al lado y la hermana que estaba al lado y me daba vergüenza de hacerlo. Y al siguiente servicio yo iba, hoy sí. Y estuve así por tanto tiempo, hasta que Dios se cansó, yo creo, y me dice, cuando estabas allá a punto de morir, yo te salvé. Cuando estabas allá a punto de ir a hacer tiempo en la cárcel, yo te libré. Y yo entendí, pude levantar mis manos, pude decir gloria a Dios. Yo sentí una libertad en mi alma, en mi espíritu, mis pies, yo sé que sentí que me los soltaron. Yo podía avanzar, yo podía brincar, yo podía gritar. Hermano, lo único que tienes que hacer es alabar a Dios, gritar a Dios. Miren, la palabra dice de que había una gran tempestad contraria. Para que Pedro gritara y le hablara a Jesús, no creas que le dijo así de quedito. Le tuvo que gritar, Jesús, ayúdame. Tuvo que ser algo fuerte. Hermanos, levantémonos y gritemos. Nomás lo único que tenemos que dejar es poner al lado el orgullo, poner al lado esto, poner al lado las cosas que nos están estorbando, esto, la carne, cualquier cosa que te estorba. Haz eso, hermano, y tú vas a poder ser libre. Tú vas a poder pedir ayuda a Jesús. Cuando tú le pidas ayuda, tú vas a poder gritar, tú vas a poder danzar, tú vas a poder alabarle, tú vas a poder pasar a este lugar y decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame. No sé, ya empecé a caminar, ya empecé a dar los primeros pasos, estoy en medio, pero siento que me hundo. Te pido ayúdame, porque solo no puedo. Aleluya, es todo lo que tenemos que hacer, porque hay aguas, hermanos, que no las podemos caminar si Jesús nos está agarrándolos de la mano. El problema es que no dejamos que Jesús nos agarre de las manos. Lo que hacemos es que nosotros nos agarramos de Jesús. Déjeme decirle, hermano, que estamos equivocados. No agarre a Jesús, deje que Jesús lo agarre. Porque cuando viene la tempestad, cuando usted desvía la mirada de Jesús y mira la tempestad, se va a soltar. Pero si Jesús lo agarra, no importa el problema, no importa la tempestad, no importa si usted tiene miedo, el Señor jamás lo soltará. Porque pudimos ver que el Señor, lo único que hacemos es pedir ayuda. Y Jesús hizo algo maravilloso. A veces si un hermano a mí me pide ayuda porque está caído, a lo mejor lo puedo aplastar y decirle de todo y después lo levanto. Eso es incorrecto.
Pero Jesús lo único que le dijo: ¿por qué tuviste, por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero echó su mano y lo levantó. Hermano, si tú te sientes en este momento con el agua a los tobillos, no dejes que llegue a tu boca, porque si Pedro hubiera dejado llegar esa agua a su boca, Pedro se hubiera ahogado y no hubiera podido gritarle al Señor para que lo salvara. Por eso, hermano, levántate, recobra tu fuerza. Cuando hacemos eso, hermano, es la manera que nosotros renovamos nuestra alma. Como tu carro, no puedes andar en tu carro toda la semana sin echarle gas. Cuando reconocemos que necesitamos la ayuda del Señor, lo que estamos haciendo es renovar nuestra alma. Gloria a Dios. Y las nuevas fuerzas regresan a nuestra vida. Nos damos cuenta de que cuando pedimos ayuda, hermano, Jesús lo hace sin ningún perjuicio. Pudimos ver que lo único que hizo fue, le dio su mano y le dijo: hombre de poca fe. Pero también podemos ver que tampoco le sobó la espalda y le dijo: pobrecito. No lo agarró y lo llevó cargado a la barca. Él lo agarró de la mano y lo regresó caminando a la barca. Porque cuando el Señor te da algo, te deja saborearlo. Cuando el Señor te da una promesa, una bendición, te deja saborearlo. Porque toda la gloria y toda la honra es para Él. Pero la satisfacción siempre es tuya y es mía. Gloria a Dios. Isaías 40:27 dice: oh Jacob, oh Israel, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus tribulaciones y no procede con justicia? Pero nos damos cuenta, hermanos, en este pasaje que acabamos de leer, que Dios está pendiente incluso de nuestras tribulaciones y adversidades. Jesús veía a Pedro y sabía que era un hombre hundiéndose por la falta de fe. Pero también el Señor estaba viendo la tribulación, estaba viendo la tormenta, estaba viendo lo que Pedro lo estaba turbando. Pero lo que nos damos cuenta es que cuando leímos atrás dice que cuando Pedro escuchó la voz de Jesús, el miedo pasó a segundo plano. No dice que se fue el miedo. O sea, si tú tienes miedo, hermano, no dejes que ese miedo te impida hacerlo. El miedo nunca se va a ir, pero sigue caminando en el Señor. El problema que Pedro tuvo fue cuando Pedro se desconectó de Jesús. Dejó de poner la mirada en Jesús y empezó a ver la tempestad. Por eso es mejor, hermano, como les dije, que es mejor que Jesús los agarre y no que nosotros los agarremos. Pedro se desenfocó del verdadero propósito. Y en estos tiempos, hermano, estamos pasando tribulaciones similares. Porque la visión de nosotros siempre es Jesús. Estamos caminando hacia Jesús. Pero cuando vienen estas tribulaciones y los desenfocamos de Jesús y empezamos a ver los problemas, lo que está pasando en el mundo, los desenfocamos del verdadero propósito. Lo que debemos de hacer es levantarlos, y cada mañana que los levantemos, lo primero que debemos de hacer es reconocer
que necesitamos a Jesús en nuestra vida en todo tiempo. Mantenerlos conectados siempre hacia la mirada de Jesús. Así es, amén. Nos damos cuenta en estos versículos que Dios tenía empatía con nosotros. Gloria a Dios. Él nos comprende y ayuda a superar todo. Amén. Jamás se fatiga y desmaya. Isaías dice que Isaías usa un ejemplo de un Dios todopoderoso que creó hasta los confines de la tierra y que está atento a todo. Él, en el verso 29, asegura él de la fuerza, que él da fuerza al cansado y estruendo al vigoroso. Amén. El Señor puede darte nuevo ánimo, porque Jesucristo es el redentor de nuestra fortaleza, de nuestra fuerza. Amén. La palabra dice que hasta los mancebos quedan sin aliento y los hombres jóvenes se dan por vencidos. Pero lo que esperan en el Señor se renovarán sus fuerzas. También dice que ascenderá con las alas como de las águilas. Amén. Y es hermoso que el Señor dice que nos compara como las águilas. Es un animal hermoso, aparte de eso es un animal con unos poderes extraordinarios. El águila es un animal que en medio de toda tempestad, en medio de toda turbulencia, vuela alto. Porque no importa la resistencia que esté, el viento que le pegue, eso le da más fuerzas a sus alas para volar. Entonces, si tú estás pasando ahorita una tribulación, un problema, lo que Dios está haciendo es darte fuerza para llevarte a otro nivel. Dice que nosotros vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Lo único que debemos de hacer es decirle al Señor que nos dé un par de alas para volar. Gloria a Dios. El hermano el domingo predicaba acerca de la mariposa. Eso es hermoso. Estaba pensando en esto y como Dios es tan hermoso. Amén. Y la mariposa no podía volar por sus alas. Entonces debemos de pedirle al Señor unas alas que podamos extenderlas, que podamos volar, no unas alas encogidas, porque con esas alas va a pasar lo que pasó con la mariposa, no vamos a poder volar. Necesitamos unas alas que las podamos extender. Oh, gloria a Dios. Este domingo yo quiero ver un montón de águilas con alas extendidas en este lugar. Gloria a Dios. Es hermoso nuestro Dios. Aleluya. Vamos a ir al Salmo 92, 92:10. Gloria a Dios. Y dice el Salmo 92:10: pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Podemos ver en esto, hermanos, de que Dios los compara con dos animales. No es que somos animales, pero los compara con dos animales extraordinarios. El águila es un animal que puede volar alto, tiene una hermosa visión, una buena visión, unas buenas garras, buen pico para cazar. Pero el águila tiene algo, puede vivir, no sé si ya conocen la historia del águila, pero como quiera se la voy a decir. El águila puede vivir 30, 40 años.
Pero después de eso, ella decide si vive o se renueva. Igual nosotros decidimos si quedarnos allí hundiéndolos en el agua o pedirle ayuda a Jesús. El águila es un animal que después de los 30, 40 años sus uñas empiezan a debilitar y ya no puede, y eso es lo que usa para cazar. Su pico se empieza a doblar, sus plumas se empiezan a caer, entonces ya no puede volar bien. Es un animal para estar alto, no es un animal que está bajo en la tierra. Nunca van a ver un águila en el suelo. Ella caza y se va. Pero después de eso ya no puede hacer eso. Ese animal tiene que decidir quedarse en el suelo y esperar a morir, o subirse a la montaña más alta donde ningún animal puede llegar ahí, y empieza con sus plumas a quitárselas, luego sus uñas a quebrarla, y luego en una piedra con su pico hasta que lo quiebra. Gloria a Dios. Por eso el Señor nos compara, porque nosotros debemos de ser renovados. Todos aquellos hermanos que se enfermaron, que están tomando tiempo, a lo mejor se están renovando. Está pasando lo del águila. Tus plumas se cayeron, tus uñas se cayeron, lo demás se cayó, pero tú regresarás renovado, con fuerzas, con esas águilas, con esas alas extendidas. Tú puedes llegar a este lugar el domingo y levantar tus alas y volar alto en el nombre poderoso de Jesús. El otro animal que habla del búfalo. Ese es un animal que pesa unas 1,300, 1,500 libras. Pero en la selva se habla del rey león. Pero este animal se convierte en un peligro para ese animal. Es un animal fuerte. Es un animal que cuando él tiene hambre, él puede nadar kilómetros y no tiene aletas, ni es un animal para nadar, pero a él no lo detiene nada cuando él tiene hambre. En Asia este animal lo llaman el tractor. ¿Saben que el tractor es un animal, es un vehículo fuerte para carga, para eso? Entonces el Señor dice que nosotros somos fuertes como ese animal. Cuando nosotros lo sentimos débil, decía Pablo, en mi debilidad fuerte soy. Pero para llegar a ser fuerte como ese animal, debemos de reconocer que somos débiles. Dice Pablo, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas dentro de mí. Gloria a Dios, alabado sea tu nombre. Aleluya. Nos damos cuenta, hermanos, de que tenemos un apoyo incondicional. Vamos a ver el Salmo 46. Salmo 46:1. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gloria a Dios. Jesús nunca dejó que Pedro tragar agua, nunca dejó que Pedro se hundiera. Tuvo que él pudo resucitarlo si se hubiera ahogado, pero él no permitió eso. Antes de que Pedro pasara ese problema, él lo levantó. Tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un héroe, tenemos un Dios que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, para que todos nuestros pecados fueran perdonados, para que nosotros para que nosotros recobráramos ánimo. Él se llevó todo. Dice que Él compró nuestra vida con un precio de sangre. Aún lo que nosotros habíamos perdido, Dios lo
lo recobró para nosotros. Right, amen. Y me encanta siempre la promesa para aquellos hermanos o amigo que está escuchando, que piensa que no tiene salida, que no tiene solución. Déjeme decirle que la solución se llama Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerces siempre, te ayudaré siempre, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si el Señor le dijo eso, seguro que lo hará. Si el Señor prometió eso a tu vida, hermanos, nomás tenemos que leer las promesas que están en la Biblia, son para usted y son para mí. Amén. Y si Dios dijo que Él te va a ayudar, que Él te va a sustentar y que Él va a estar todos los días de tu vida, es porque va a estar. Right. A veces queremos decir: Señor, pero no siento tu presencia. Él nos dijo que va a estar contigo y que va a mostrar tu presencia, porque el Señor es lo que está diciendo, que va a estar contigo. Si tú no lo sientes, tú tienes que creer, porque es por fe. El Señor estará allí contigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos damos cuenta, hermanos, de que estamos peleando y viendo esta batalla, pero estamos del lado ganador. Me gusta el soccer. Quiero terminar con esto. Me encanta el soccer, pero he dejado tiempo de no verlo por muchas cosas que me impiden. Pero hay dos equipos que me gustan, dos equipos que casi puedo decir que son los mejores del mundo. Son dos equipos españoles, que es el Real Madrid y es el Barcelona. Pero me doy cuenta que son los mejores porque tienen los mejores jugadores. Y esos juegan por temporadas, y no importa si una temporada pierden, ellos se siguen sintiendo campeones. No importa y todo eso depende del nivel de rendimiento que cada jugador tiene. Pero cuando ellos ganan, se sienten campeones. Pero si pierden una, igual ellos se siguen sintiendo campeones. Pero nosotros que tenemos un Cristo que murió en la cruz del Calvario, que los compró con un precio de sangre, que los dio salvación, que los puso en el lado ganador una sola vez y para siempre, no podemos decirle gracias, Señor. Denle fuerte ese aplauso al Señor en esta tarde. Gracias. En el nombre de Jesús, que el Señor los bendiga. Amen. What an encouraging word from the Lord today. All right, we do appreciate Brother Robert, especially him sharing that what was on his heart today. And I know God was speaking to somebody today. Amen. So I pray that reached you in your homes where y'all are at. And as we close this place with prayer today, just keep in mind that God's on our side. And whatever we're facing, whatever we're going through, there's always a way out, and God will provide that for us. Amen. Let's close in prayer today. God, you're so faithful. Jesus, thank you, Lord, for your protection over us and our families, God. Over all the church members, God, that have been able to remain healthy, Lord God. Well, let's not take that for granted, Jesus. Thank you for your grace and your mercy today, God. I pray you follow us out of this place today and extend to everybody from our church, God. And I pray, Lord Jesus, that this coming Sunday, God, that you're going to do a mighty work, God, as we finally come back together in this place, Jesus. You're going to do something mighty, God, and we're going to believe in it right now, Jesus. We close the service, Jesus, in your mighty name, God, and be with us today. Amen. God bless you, church. Have a good day.